Muy buenos días tengan todos. Mi nombre es Miguel Hernández. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de wireless, lo que compone una wireless LAN, cómo funciona a nivel básico esta tecnología y bueno, espero que les sea de su agrado. Quisiera comenzar resaltando algunos puntos básicos para tomar en cuenta en una wireless LAN, que no es más que una extensión de la red LAN a través de otro medio de transmisión distinto al cable. Con esto me refiero específicamente a que un access point es un punto de acceso hacia todo lo que viene siendo la red LAN, ¿ok? Es como una extensión donde nosotros vamos a dar servicio a dispositivos móviles, dispositivos que pueden caminar, dispositivos que pueden transitar en toda un área física sin tener que estar conectados a un cable. Para ello quisiera definir algunos puntos o resaltar algunos puntos básicos, como se utiliza el aire como medio de transmisión y se utiliza a través de ondas de radiofrecuencia. ¿Ok? Como ya se dijo, el access point es el equipo de red encargado de establecer una wireless LAN. Y importante destacar que la comunicación entre los access point y los clientes se establece en un mismo canal de frecuencia. Esto, al igual que canales de TV, radios, etcétera, necesitan un mismo canal de frecuencia para poder comunicarse entre sí. Finalmente, destacar que la comunicación, en este caso, es half duplex, a diferencia de una red cableada donde tenemos full duplex. Brevemente, la diferencia o el parámetro diferenciador acá es que mediante wireless LAN un solo dispositivo puede transmitir a la vez. No se permiten transmisiones simultáneas porque de lo contrario va a haber colisión. El aire como medio de transmisión es utilizado de forma licenciada o no por una alta gama de tecnologías y soluciones, como acabo de mencionar, emisores de radio, canales de TV, redes móviles, satélites, entre otros. El espectro de radiofrecuencia es muy amplio y la red wireless toma un pequeño espacio de este. Específicamente hablando, tenemos dos bandas en el espectro que son 2.4 GHz y 5 GHz, que no requieren de licenciamiento y por ende, gracias a esto, son propensas a interferencias de otros elementos que utilicen esta banda no licenciada. Existen access points actualmente que son capaces de operar dentro de las dos bandas simultáneamente. Entonces podemos tener un dispositivo que de servicio a clientes en la banda de 2.4 GHz y este mismo dispositivo puede estar dando al mismo tiempo servicio en la banda de 5 GHz. Y estas dos bandas físicamente tienen algunas ventajas y algunas desventajas, como por ejemplo la 2.4 GHz ofrece un mayor rango de cobertura física, pero tiene la desventaja de poseer un data rate o una velocidad de transmisión un poco más lenta. En cambio, el 5 GHz es menos propenso a interferencias, ofrece mayores velocidades, pero tiene un corto alcance en la propagación de la señal. Yéndonos un poco más al detalle en la banda de 2.4 GHz y 5 GHz, quisiera definir brevemente los estándares IEEE que tenemos acá. Comenzamos del más antiguo al más actual, 802.11b, que alcanzaba una velocidad máxima, que esa es una de las cosas que quisiera destacar, de 11 megabits por segundo. 802.11g, 54 megabits por segundo. 802.11n, un teórico de 600 megabits por segundo. Y en la actualidad, el último estándar que salió a producción es el 802.11ax, que tuvo una mejora en la banda de 2.4 GHz que no había sido mejorada hasta entonces, ofreciendo un data rate máximo teórico de 9.6 GB por segundo si las condiciones están dadas. Aquí destacar los distintos esquemas de modulación que se utilizan, cada vez más complejos,
cada vez más exigentes en las condiciones ambientales para que estas velocidades se den. Y bueno, el 802.11x está actualmente utilizando 1024 QAM, que es lo que más se ha podido desarrollar hasta el momento en términos de esquemas de modulación de radiofrecuencia. Tenemos un total de 14 canales en la banda de 2.4 GHz, separados entre sí por 5 MHz cada canal. Y al tener solo 14 de 20 MHz de ancho, como vimos en la lámina anterior, tenemos solamente un uso efectivo de 3 canales en una wireless LAN. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo utilizar más de 3 canales en una solución wireless sin generar interferencia. Y, por otro lado, siendo una red no licenciada, una banda no licenciada, donde es propensa interferencia por otros elementos y elementos incluso de otras wireless LAN que no pertenezcan a nuestra red, es muy propenso a interferencia, como lo veremos más detallado más adelante. Por otro lado, la banda de 5 GHz, tenemos estándares diferentes. Tenemos el 802.11a, que viene estando a la par más o menos del 802.11g en términos de velocidad de transmisión, con un data rate máximo de 54 megabits por segundo. 802.11n, que fue el primer estándar que ofrecía, digamos, servicio o solución para ambas bandas, 2.4 y 5 GHz. Ofrece el mismo máximo teórico de 600 megabits por segundo. 802.11ac, que fue un estándar que se desarrolló netamente para 5 GHz, ofreciendo un máximo teórico de 6.9 gigabits por segundo. Y el antes mencionado 802.11ax. Como podemos ver acá, la diferencia es grande en términos de canales en la banda de 5 GHz respecto a la de 2.4. Tenemos 3 subbandas llamadas UNI 1, UNI 2, UNI 1 Extended y UNI 3. UNI con las siglas de Unlicensed National Information Infrastructure. La separación sigue siendo de 5 MHz, pero al tener un espectro más amplio acá, tenemos 23 canales de 20 MHz de ancho. Y podemos acá setear y hacer, digamos, cambios en el ancho del canal, dado que tenemos más de 3 canales disponibles, ofreciendo así canales más anchos, que se traduce en mayores velocidades, reduciendo el número de canales, pero siendo aún el número bastante amplio para nosotros poder jugar en una wireless LAN corporativa, más que todo, que es el enfoque que se tiene acá. Como les mencioné antes, existen interferencias en las bandas. Ambas bandas son propensas a interferencia, a pesar de que la 2.4 sea la más vulnerable. Al ser bandas de uso libre, son usadas por otras tecnologías como Bluetooth, que usa frequency hopping como la tecnología en esta banda, y afecta básicamente toda la banda. Eh, a pesar que hoy en día las versiones 4.0 y 5.0 de Bluetooth implementan tecnologías de bajo uso de potencias, que es el BLE, Bluetooth Low Energy, mediante el cual ahorita utilizamos, por ejemplo, smartwatch, audífonos inalámbricos, entre otras tecnologías. El uso en otros campos sigue siendo fuente de interferencia. Y al utilizar la tecnología Frequency Hopping, abarca una gran parte del canal 2.4. Teléfonos inalámbricos tenemos por otro lado en 5 GHz y en 2.4. Hornos microondas, que podemos ver el daño que generan acá en este ejemplo. Es un ruido considerable donde básicamente vas a interrumpir completamente el servicio de la red LAN, de la red wireless LAN, mientras el microondas esté encendido. Tenemos videocámaras, control de un Xbox, por colocar un ejemplo, radares en 5 GHz, lo que hace que las 3 subbandas nombradas anteriormente en algunas regiones no puedan ser utilizadas, por ejemplo, cerca de un aeropuerto o cerca de áreas militares, etc. Tenemos un jammer, que un jammer es básicamente un generador de ruido
mediante el cual se hacen ataques de radiofrecuencia o se aíslan las, las bandas que se estén transmitiendo personalmente, y con el jammer, digamos, evitas que otros servicios se den en tu zona. Esto se puede ver, por ejemplo, en algún acto político, en algún acto militar, donde ellos, digamos, interfieren el resto de las señales para poder transmitir las suyas y que éstas no sean interceptadas de ninguna manera. Y finalmente, canales sobrepuestos, que no es más que interferencia cocanal, ¿ok? Como lo vemos acá, es básicamente utilizar dos canales que se sobrepongan o utilizar el mismo canal que se sobreponga, generando interferencia. Aquí, siendo un poquito más específicos, quisiera irme específicamente a la banda de 2.4, donde vemos acá sobrepuestos los canales que se tienen disponibles, los 14 canales que se tienen disponibles, y lo que pasaría si yo me salgo de los canales de uso efectivo, que son 1, 6 y 11. Si yo coloco 1, 5 y 11, el 5 va a estar solapando con el canal 1, y así sucesivamente con el resto de canales. Los únicos tres canales en la banda de 2.4 GHz que se garantizan no solapables son el 1, el 6 y el 11. Cualquier configuración en 2.4 GHz que esté fuera de estos tres canales de uso efectivo va a generar interferencia en su misma solución o con otras soluciones que se tengan compartidas en el espacio. Quisiera continuar explicando un poco la relación entre los data rates que se explicaron hace un momento con los estándares, los distintos esquemas de modulación y la distancia física de la P. Básicamente, mientras más cerca se encuentra el dispositivo móvil del AP, del Access Point, se podrá negociar un esquema de modulación más complejo, ¿okay? Como se puede observar acá en esta línea, o FDM 64 QAM, o FDM 64 QAM 2 tercios, o FM 16 QAM, etc. A medida que yo me voy alejando, físicamente la cobertura no es óptima y el esquema de modulación que se negocia debe ser más simple, no puede ser tan complejo, dado que se van a presentar imprecisiones en el envío de bits a través del aire, lo que va a hacer que a medida que yo me aleje como dispositivo móvil, no voy a poder negociar los esquemas de modulaciones más complejos y por ende automáticamente mi data rate va a disminuir. ¿Okay? Esto tiene relación directa con, y lo vemos en el día a día cuando estamos conectados a una red wireless LAN, que cuando tenemos una cobertura pobre, nosotros no podemos tener una buena conexión, no tenemos una conexión óptima, no podemos hacer una llamada wireless, por ejemplo, solamente tenemos navegación web, etcétera. Esto va a estar definido por qué tan lejos esté yo del access point o qué esquema de modulación pueda yo negociar con este para desarrollar una óptima velocidad de transmisión. Esto afecta directamente la experiencia del usuario final, ya que la conexión entre el AP y los dispositivos es única. Es decir, yo tengo un access point que puede controlar 100 clientes, por ejemplo. Cada comunicación con esos 100 clientes con el access point es independiente. Es decir, yo puedo tener un cliente que negocia 54 megabits por segundo, mientras tengo otro que negocia 1 megabit por segundo, porque cada cliente, al ser móvil, va a estar separado a una distancia distinta a cada uno de la P. Y entonces eso hace que las condiciones o las circunstancias de cada cliente frente al access point sean distintas. No solamente esto va a estar definido por la distancia física que se tenga entre la P, sino también el hardware que tenga el dispositivo móvil y la compatibilidad que éste tenga con el access point. Existen hardware más robustos como las NIC cards inalámbricas de Apple, por ejemplo, de los iPhone, frente a
marcas más genéricas, por así decirlo, donde la calidad del hardware de la NIC wireless no sea óptima y entonces tengamos retransmisiones, tengamos baja calidad en la potencia de transmisión, poca sensibilidad, etcétera. Cada cliente, entonces, en conclusión, va a ser un mundo distinto, lo que me va a permitir que en una red wireless, a pesar de que yo tenga la infraestructura perfecta, yo pueda tener problemas puntuales con cada cliente y cada uno puede presentar un inconveniente distinto. Dicho todo esto y explicado a grandes rasgos todo lo que concierne a canales, potencias de transmisión, data rates y esquemas de modulación, quisiera definir algunos elementos básicos de una wireless LAN. Tenemos el BSS o Basic Service Set, que no es más que un grupo cerrado de equipos móviles alrededor de un equipo fijo, el Access Point. Esto que acabo de decir, esta relación entre el Access Point y los 100 clientes que éste puede manejar, componen un Basic Service Set. Al mismo tiempo, en el Basic Service Set, yo puedo tener un BSSID, Basic Service Set Identifier, que es una identificación única que utiliza el AP para ofrecer determinado BSS. Es decir, en una red corporativa, por ejemplo, donde yo tengo un SSID, está definido abajo, un SSID que se llame empleados y un SSID que se llame invitados, yo estoy ahí, en otras palabras, ofreciendo dos SSIDs distintos, como los nombres lo indican, dos BSSIDs distintos, que como podemos ver acá, se traducen en una MAC address, y en eso voy a ahondar un poquito más adelante. Se traducen en dos SSIDs, en dos BSSIDs o en dos MAC address y en dos Basic Service Set. ¿Okay? ¿Por qué una MAC address? ¿Por qué necesito un BSSID para comunicarme entre los clientes? Básicamente porque al principio, como comenté, siendo esto una extensión de la red LAN, siendo este un análogo, por así decirlo, de un switch en la red cableada, la comunicación que se establece es capa 2. Las MAC address, mediante las MAC address, es que los equipos se comunican, por supuesto, con todo el empaquetado que esto conlleva. El empaquetado tiene elementos de capa 3, capa 4, etcétera. Pero la comunicación base, digamos, entre el access point y los clientes es mediante capa 2 y por ende un access point, si va a dar servicio a más de un SSID, necesita entonces más de una MAC address para no generar conflicto. Dicho esto, ¿cómo nos conectamos a una wireless LAN? El ejemplo físico. Nosotros llegamos a nuestras casas o llegamos a un sitio nuevo, llegamos a un centro comercial o llegamos a una empresa y queremos conectarnos a una red LAN. ¿Cómo sabe mi dispositivo cuáles son las redes wireless LAN disponibles? ¿Cuántos SSIDs hay? ¿A cuáles me puedo conectar? ¿Cuáles son los esquemas los protocolos de seguridad utilizados? Etcétera. Existen dos métodos mediante el cual el teléfono puede recabar y levantar toda esta información. Uno de ellos es el Passive Scanning. Es una metodología que consiste en que un dispositivo móvil sintoniza cada canal en busca de beacons, siendo un beacon un paquete enviado por el AP en forma de broadcast. Este beacon es único por cada BSSID, por cada BSS, por cada SSID, lo que hace que se diferencie un SSID de otro. Por ejemplo, siguiendo el caso de la red corporativa, teniendo un SSID que se llame empleados y un SSID que se llame invitados, cada uno va a tener su BSSID y cada uno va a enviar su beacon, un beacon asociado a esto. ¿Qué tiene este beacon o en qué consiste este beacon? Contiene información de conectividad, contiene información útil.
el nombre del SSID, el data rate o los data rates que se pueden negociar en este SSID, los canales, el esquema de seguridad, entre otras cosas, como veremos más adelante. Entonces, ¿cómo nos conectamos a una wireless LAN? Seguimos. La segunda metodología, fíjense acá, tenemos Passive Scanning, donde el cliente simplemente escucha los canales, obtiene la información de los beacons y ahí toma la decisión. La segunda metodología, Active Scanning, el cliente envía un prop request, que es otro paquete, en modo de broadcast, solicitando información de red a los APs que se encuentran alrededor. Como vemos acá en el ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy entrando a mi casa o estoy entrando a esta red y ya yo conocía la red invitados, entonces yo mando un prop request diciendo quién tiene dentro del prop request, en el paquete como tal, yo incluyo la información del SSID, que es el nombre que yo conozco. Alguien tiene dentro de sus redes este SSID. Y en este caso específico, bueno, ambos APs responden porque pertenecen a una red corporativa donde ofrecen el servicio de SSID Guest. Ambos le responden, mira, sí, yo tengo el SSID Guest, este es mi BSSID, distinto al BSSID del segundo AP. Y aquí es importante resaltar que es el dispositivo móvil quien en este caso toma la decisión de a cuál AP conectarse. Es decir, nosotros como usuarios finales vemos redes disponibles cuando queremos conectarnos a una wireless LAN y nosotros le damos conectar, pero nosotros no, para nosotros es transparente a cuál AP el equipo se va a conectar. Es el dispositivo móvil quien toma esa decisión. ¿En base a qué parámetros? Cobertura, relación señal a ruido, esquema de modulación y por ende data rate que puede negociar con el AP. Y el mejor postor, por así decirlo, el mejor AP que ofrezca todos estos mejores parámetros, va a ser quien va a conectarse con el dispositivo móvil. Una vez que se toma esta decisión, una vez que el dispositivo móvil toma la decisión de a qué dispositivo conectarse, entonces ocurre el proceso de autenticación y asociación. Básicamente son dos pasos. En la autenticación, el API del cliente negocia en parámetros de comunicación, seguridad, data rate, etc. En la asociación, el cliente comienza a formar parte del el BSS o el BSSID, siéndole asignado un identifier único mediante el cual el AP va a conocer cada uno de sus clientes. El cliente 1, este número del que estoy hablando está acá, el Authentication ID o Association ID. El cliente 1 de MAC tal, tiene IP tal, etc. Y lo puedo diferenciar del cliente número 2 que tiene esta MAC que tiene esta IP, etc. Ahora bien, existen diversos métodos de autenticación, diversas formas de nosotros conectarnos a una wireless LAN. Estas diversas formas pueden ser definidas por el administrador, pueden ser definidas por la corporación y deben o pueden tener distintos usos. ¿Okay? Comenzamos con Open, es una red pública, ningún método de autenticación es requerido. Se puede encontrar en servicios públicos como plaza, un estadio, etc. Básicamente, tú ves la red LAN disponible en tu dispositivo, le das conectar, te conectas y tienes acceso. El segundo método, WPA2 o WPA, que ya está en modo Legacy, Personal, a través de una PSK que es un Pre-Share Key. Traducido, es una contraseña requerida para el acceso. El uso más común en soluciones domiciliarias. Una casa, por ejemplo. En una casa, el uso más común, el uso doméstico que se le da a una wireless LAN es este. Yo coloco una contraseña y tengo acceso a la red. Eso me diferencia del método Open, donde cualquier persona, mi vecino, pudiese entrar a mi red. No, aquí yo defino una contraseña que yo solo yo la conozco y las personas con las que yo quiera compartir la contraseña, claro está,
y a través de eso es que nosotros vamos a establecer una conexión, entre comillas, segura. ¿Por qué digo entre comillas? Porque actualmente tanto WPA como WPA2 son quebrantables. WPA2 es complejo quebrantarla, pero actualmente es quebrantable, ya se demostró. Eh, Razón por la cual ahorita está saliendo recién WPA3, que implica un método mucho más robusto de encriptación de paquetes, de manera tal que no sea tan quebrantable. ¿Seguimos? Tenemos WPA2 Enterprise, donde se utiliza 802.1x, protocolo de autenticación, digamos, que ofrece mayor seguridad. En este método se autentica tanto la máquina como el usuario, o la máquina o el usuario, mediante un usuario y contraseña o información específica del equipo a conectar. Se hace el uso de certificados, se hace el uso de grupos de dominio, etcétera. Este esquema es el deseado en, en una solución corporativa de wireless LAN. Dado que una PSK es quebrantable, yo necesito muchos más esquemas de protección, de seguridad para mi red. Porque tengamos en cuenta algo vital. Siendo el access point la extensión de una red LAN, yo tengo acceso a la red LAN, digamos en base. Yo tengo acceso a la red LAN. Y siendo esta solución propagable en el aire, se dispersa en el aire, mi red corporativa wireless puede ser escuchada por la empresa al lado, puede ser escuchada en el piso de abajo. Mi vecino puede escuchar mi red wireless. Cuando digo escuchar, me refiero a detectar la onda de radiofrecuencia del dispositivo móvil. En este sentido, es una extensión que, digamos, se sale de los límites que nosotros quisiéramos. Y en ese sentido, es un punto de vulnerabilidad para la empresa, para la solución corporativa, si no se trata con cuidado y no se configura como se debe configurar. 802.1x es la respuesta a esta incertidumbre. 802.1x se utiliza perfectamente en el mundo cableado. Se tradujo al mundo inalámbrico para ofrecer esta mayor seguridad. Mediante el uso de certificados, grupos de dominio, etcétera, yo entonces tengo muchos más parámetros o muchos más condicionales para permitir o no el acceso a mi red LAN. Finalmente, tenemos Web Authentication, que es autenticación a través de redirección web. Es un método de gestión de invitados o usuarios cuyos permisos son limitados en la red. Quiero decir con esto, en una red corporativa, si yo entro mediante WPA2 Enterprise, entonces, y yo soy un empleado y tengo el servicio de red wireless, yo debería tener ciertas permisologías. Pertenezco al departamento de finanzas, por ejemplo, entonces yo podría tener acceso al servidor de finanzas. O pertenezco al grupo de IT, entonces tengo acceso a básicamente todas las redes, porque a la hora de hacer un soporte necesito ese acceso, etcétera. Web Authentication es la respuesta más estilizada, porque tiene usos, como dije al principio, más estilizada de la limitación de esta red. Yo básicamente en una red de Web Authentication hago gestión de invitados o gestión de usuarios que yo necesito una limitación un poquito más especial o un poquito más restrictiva respecto a la corporativa. El uso puede ser de gestión de invitados, como ya lo estoy nombrando, o incluso puede ser de uso comercial. En un centro comercial yo puedo tener un servicio de red wireless abierto o puedo tener un servicio de red wireless con Web Authentication. ¿Cuál es la importancia o de qué me sirve? Bueno, a las tiendas les interesa que se generen estadísticas de las personas que visitan los centros comerciales y bajo ciertas soluciones que no se van a explicar acá, pero que forman parte de una wireless LAN, se puede detectar por dónde está caminando el usuario, en qué tienda se está deteniendo. Y al yo solicitar la información como correo electrónico o redes sociales,
Entonces, la tienda del centro comercial puede hacer un push de publicidades específicas por tipo de cliente, bajo la generación de analíticas que se generan por los usuarios que se conectan a esta red inalámbrica. Este mundo, digamos, es muy interesante y es muy amplio el uso que se le puede dar a una red de invitados. Los beneficios que se pueden obtener ahí son muy amplios, eh, que espero podamos desarrollarlo en otro momento. Bajando un poquito, digamos, la teoría, quisiera hacer una explicación breve de cómo son las antenas, el patrón de radiación de los distintos tipos de antenas utilizados. La antena isotrópica, que es la primera que tenemos ahí, es ideal, no es posible su fabricación en la actualidad, su uso es netamente conceptual. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? La propagación de mi señal, yo quisiera que fuera ideal, yo quisiera que fuera, digamos, no un círculo volumétrico, sino digamos, un cuadrado donde yo limite y diga, mira, llega hasta la esquina de la oficina y no salgas de ahí. Eso no es posible. La fabricación, digamos, el cómo están fabricadas físicamente las antenas no hace esto posible. Y estamos, digamos, limitados a patrones de radiación distintos que vienen a ser dados por tipos de antenas específicas. En dos grandes rasgos vamos a tener la omnidireccional y la direccional como dos tipos globales de antena. ¿Ok? Comenzamos por la omnidireccional, donde acá vemos que el patrón de radiación real se asemeja mucho a una dona. ¿Ok? Eh, la mayor parte o la mayor cantidad de energía es propagada de esta manera. Hacia arriba y hacia abajo se propaga menos cantidad de energía y en el medio, donde está la antena físicamente, tengo muy poca energía y esto es, como ya dije, motivado a cómo es construida físicamente la antena. Viéndonos un poco más al detalle, aquí tenemos un patrón de radiación de lo que sería una antena omnidireccional. ¿Ok? Tenemos este plano, que es el azimuth o el plano H, donde tenemos un círculo casi perfecto, que es el que vemos acá, que es ver esta dona desde arriba. ¿Ok? Estoy teniendo esa visión acá en este plano. Como vemos, es omnidireccional, te dirige a todos lados, que es la traducción. Y tenemos el el elevation plane o el plano de elevación, donde, como podemos ver, donde se da la antena física como tal, tenemos mucho menos irradiación de la señal. Y tenemos este patrón acá. Un ejemplo de una antena externa omnidireccional son tipo domo, son las que van en el techo, al igual que muchos access points que se colocan en el techo. Es con mayor seguridad el tipo de antena que vas a tener en un ambiente domiciliario. La podemos tener en forma de dipolo, pero el patrón de radiación va a ser el mismo. Ahora, si queremos dar usos más específicos, entonces nos vamos a la rama de antenas direccionales. Y quisiera comenzar con el tipo patch. Luce físicamente de esta manera. Y como podemos ver, ya no es un círculo. Ya tenemos un patrón más dirigido. Este tipo de antenas, por ejemplo, se colocan en un warehouse, donde entonces yo ubico la antena físicamente en el extremo del warehouse, una pared que apunta hacia el resto de la sala y no me interesa que la señal se salga del edificio. Me interesa concentrar la señal en una zona específica. Tenemos la antena tipo Yagi, donde el patrón de radiación no se esparce tanto a los lados, sino que va un poco más, digamos, orientado a un punto en específico. Estas antenas yo las oriento
en base al uso que yo quiera dar, en base al área donde yo quiera tener cobertura. Y la energía va a estar concentrada en ese lugar y voy a tener un mejor aprovechamiento de la energía que se genera o que se irradia en esa antena. Y hablando de un mejor aprovechamiento de uso de la energía, tenemos la antena tipo dish, que se asemeja bastante a una antena tipo satelital, donde definitivamente yo oriento toda mi energía a un punto en específico. ¿Ok? Importante destacar que a pesar que yo me refiero a esto como un mejor aprovechamiento de la energía, porque la estoy dedicando a un punto en específico, no quiere decir que este sea el mejor tipo de antena y que sea esto, faltaba más, el tipo de antena que yo debería tener en mi casa. No, cada antena tiene un uso específico. Cada antena responde a un ambiente físico especial. ¿Ok? La, la antena tipo Omni es perfecta para un uso domiciliario, porque yo la quiero colocar en el centro de mi casa y quiero que se esparza por toda la casa. Si yo quisiese utilizar antenas direccionales en mi casa, necesitaría básicamente una por habitación, o sea que no es lo que se quiere. En espacios abiertos se suele utilizar este tipo de antena, centros comerciales, etcétera, áreas públicas, entre otras cosas. Domiciliarios, oficinas, donde se tengan puestos de trabajo. Mientras, como ya nombré, este tipo de antenas direccionales las quiero en un warehouse, las quiero en un pasillo, etcétera. Y finalmente la tipo dish, donde yo quiero establecer un enlace punto a punto, porque el patrón de radiación me permite solo eso, digamos un punto en específico de señal, quiero establecer un enlace punto a punto donde yo quiero extender sin utilizar cables mi red wireless LAN a otro espacio físico. A modo resumen de las antenas, tenemos, como ya dijimos, omnidireccional y direccional, tenemos dipolo, monopolo o integrada, que es donde se ven, digamos, los access points. La mayoría tienen antenas omnidireccionales integradas. Hay otros access points de uso domiciliario que tienen dipolos, etcétera. Tenemos, como podemos ver acá, la diferencia. 360 grados ofrece una antena omnidireccional en el plano H. Mientras observen la diferencia de una antena tipo patch o Yagi o un dish, donde apenas 5 grados es lo que se esparce. Tenemos distintas ganancias. Esta configuración va a depender de otros elementos, el tipo de uso que yo quiera dar, el tipo de, digamos, la potencia de transmisión que me da el access point como tal, etcétera. Para finalizar, como les dije anteriormente, donde estaba haciendo la explicación de los beacons y de cómo el access point eh, brindaba esta información y los dispositivos móviles hacían uso de ella, quisiera ahorita ofrecer un ejemplo de una aplicación que tiene una versión gratuita. A ver, vamos acá. Fíjense, NetSpot es una aplicación para PC. Entiendo, creo también que está en Android. En Android esto es bastante común, una aplicación que se llama Network Analyzer, que es gratis también. Y fíjense, esta información, toda esta tabla que me está generando esta aplicación, eh, básicamente es la información recopilada de los beacons. ¿Ok? El beacon me envía cómo se llama, el SSID, el nombre común que yo le doy a la red, cuál es el BSSID, cuál es la MAC address, y gracias a la antena, entonces yo puedo tener un parámetro de intensidad de señal, puedo tener información de la banda. Fíjense, estoy en la banda de 5 GB, estoy en la banda de 2.4, en qué canal estoy, etcétera. Vamos a ver acá un pequeño detalle. Vamos a abrir, por ejemplo, alguien que tenga buena señal. Vamos a abrir esto. Fíjense. Esta aplicación
es la forma en que me da la información, pero básicamente me está acá colocando por colores todos los SSIDs que yo estoy observando en esta banda. Y aquí vamos a ver mejor el ejemplo. Fíjense, en la banda de 2.4, lo propenso que soy a interferencias. Apenas tengo 14 canales, pero por la región en la que nos encontramos no podemos hacer uso de canal 14. Entonces estamos usando simplemente canal 1, 6 y 11. Pero fíjense, nada más en el canal 11 va y viene, pero tenemos ya 3 SSIDs distintos. ¿Y qué significa la interferencia en términos prácticos? Bueno, básicamente es sintonizar, es que una emisora esté, 3 emisoras estén sintonizando en el mismo canal. Si esto fuera un radio, yo estuviera escuchando lo que estuviera sucediendo acá, yo básicamente estuviera escuchando acá 2 locutores, 3 locutores, 4 locutores al mismo tiempo, en el mismo canal. Esa interferencia genera retransmisión de paquetes y afecta directamente la comunicación entre el dispositivo y el access point, lo que va a acarrear una degradación del performance de mi red wireless, que al no ser cableada, al estar en el aire, al ser pública, tiene este tipo de interferencias, por lo que el diseño de las redes wireless LAN tiene que ser sólido, tiene que ser robusto, tiene que ser bien planificado. Existe todo un mundo respecto a al diseño de las redes wireless, que al igual que los otros temas que quedarían pendientes, estaría yo encantado de explicárselos en otra oportunidad. Eh, Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron, muchísimas gracias a las personas que vean este live o vean luego esta presentación. Espero que tengan un buen día.